Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. El dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Siddhartha Gautama Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Todos los días podríamos hablar de este tema, el dolor. Si ustedes se meten a un buscador como Google y empiezan y ponen la palabra dolor, es la palabra más buscada, más utilizada para que las personas se metan a este oráculo del tiempo moderno, para saber qué hacer con el dolor y sobre todo en zonas distantes del país. Por eso hablamos mucho de los dolores, diferentes dolores, aunque la palabrita que vamos a utilizar hoy seguramente no la van a conocer. A mí eso no me da nunca, porque pues uno entiende lo que es, por ejemplo, un dolor de cabeza, o un dolor de estómago, o un dolor por una pierna, de una patada jugando fútbol, o de una caída, una tronchada, como se dice. Pero este dolor nos ocurre mucho y no nos damos cuenta qué es. Por eso vamos a dar el nombre técnico, pero después vamos a explicarlo muy bien. Con la doctora Mireya Paz González vamos a hablar del dolor miofacial. No se asusten, ya vamos a ver qué es y vamos a ver que no es tan infrecuente. Médico cirujano en la Universidad Metropolitana en Medellín, estudió medicina ayurveda, además especialista en terapias manuales aplicadas al dolor y es máster en terapias tailandesas para el dolor articular, miembro de la Fascia Research Society, es maestrante en maestría de medicina alternativa en la Universidad Nacional de aquí, de Bogotá, con énfasis en este tema específico de la osteopatía que tiene que ver con toda la parte osteoarticular. Ustedes conocen seguramente lo que es un músculo. Tenemos 500 en el cuerpo, tenemos 206 huesos, todos los conocen, tenemos tendones que hacen que el músculo se una para que la articulación se sostenga, las articulaciones, pero lo que son las fascias nos suena muy raro. Pero ¿y un dolor miofacial? ¿Qué será eso? ¿Qué consiste y qué es lo que nos produce en el cuerpo? Y opérculo torácico y palabras muy raras vamos a decir hoy, pero que se van a dar cuenta que nos pasa mucho. Bueno, doctora Mireya Paz, buenas noches y gracias por estar aquí en Sanamente de Caracol Radio. Gracias a ti por esta gran invitación y qué rico poder compartir con los oyentes este tema. Suena extraño como dices, fascia, síndrome miofacial, dolor miofacial, opérculo torácico, pero de seguro que hay muchos de tus oyentes que se están identificando inmediatamente con este padecimiento. Bueno, entonces digamos que es esa palabrita fascia y cuál es la importancia que tiene en el cuerpo y en este caso en la salud y en la enfermedad. Mira, el tema de fascia imagínate que no es tan nuevo. Mira que desde la época de Celso ya empezaba a hablar de fascia, Galeno también habló de fascia y fue hasta la época de Andrew Taylor Still, quien es el fundador de la osteopatía, que empezó a integrarlo de una manera más funcional al cuerpo humano. Y se trata de toda esa cubierta que tenemos en el cuerpo. Haz de cuenta que es como el mameluco que nos envuelve y envuelve todos nuestros músculos, conecta todos nuestros músculos, nuestros tendones, nuestras articulaciones. Digamos que se trata del tejido conectivo, es aquello que une todos los aspectos del cuerpo y tiene la función de darle soporte, nutrición y le da forma a nuestro cuerpo. Bueno, esas palabritas son todas muy interesantes. El tejido conectivo de conexión, donde está el colágeno, eso que conocemos nosotros de la gelatina, por ejemplo, que le da esa textura a la gelatina cuando la diluimos en agua caliente, luego fría. En fin, y lo que hace el tejido conectivo o de conexión es unir, nutrir, porque ahí en la fascia y en estos tejidos que envuelven, por ejemplo, los músculos, ahí van los vasos sanguíneos, además ahí van los nervios también, le da forma, estructura y algo fundamental, soporte, como lo hacen los huesos a nuestros tejidos y la forma, y por eso tenemos el esqueleto y la forma física. Sigamos, doctora Mireya. Mira, que de pronto, ¿saben ustedes cuando uno corta un pedazo de carne? Ahí se ve como una telita brillantica, como lo que le llaman popularmente el ñervito, creo que le llaman así aquí en Colombia. Eso es lo que es la fascia. Por ejemplo, cuando están retirando la piel de un animal, que por debajo se ve como una mucosidad por debajo de la piel, como una telita, ya tú lo dijiste, gelatinosa, esa es la fascia. Así también está en nuestro cuerpo, igualito como la vemos en la carne o debajo de la piel de los animales.
Bueno, y entonces esa telita gelatinosa que une, nutre, forma, soporta y todas estas otras funciones maravillosas, ¿qué le pasa? Bueno, mira, lo que pasa es que como dijimos, ya nos da una función que es el soporte, nos ayuda a mantener el tono muscular, nos ayuda a mantener la forma. Entonces, estamos hablando de una telita. Imaginémonos esa tela como una sabanita. A veces por los hábitos diarios de nuestra vida diaria, por el estrés, por el tipo de alimentación, por una mala postura, por la parte emocional, esa telita también contiene, va recubriendo nervios, también conduce neurotransmisores, que es lo que lleva la información del sistema nervioso. E imagínense que esa tela se encoge en un puntico, y nosotros nunca tratamos ese puntico, y se va encogiendo, y se va encogiendo, y se va encogiendo. Una arruguita que tenemos en el Exacto. vestido, pero el vestido de los músculos. Exacto, imaginémonos que es el vestido de los músculos y se nos va encogiendo y se nos va encogiendo y el vestido nos va quedando pequeñito y nos va quedando apretadito y entonces ya cuando nos queda apretadito el vestido no nos podemos mover bien. Por ejemplo, cuando las mujeres usamos un vestido bien pegadito, imagínense que ese vestido se va encogiendo, y si se engorda menos. Y no nos deja respirar. Entonces no nos deja movernos libremente, como debería ser la naturaleza del cuerpo humano. ¿Qué pasa? Que esta arruguita o ya cuando esta telita se va volviendo más pequeñita y se va encogiendo, puede comprimir nervios, el músculo se puede inflamar y empieza a aparecer el dolor por un síndrome miofacial. Acuérdense que se llama fascia. Mio Entonces, significa músculo y facial, la fascia de los músculos, o sea, esta telita que envuelve los músculos que se arruga y si cambiamos nosotros la forma en que nos movemos, en que estamos, pues se va alterando. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos con la doctora Mireya Paz. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Doctora Paz, entonces, ya tenemos en cuenta que la fascia, como parte del tejido conectivo, la telita que une, que nutre, que ahí van los nervios, el sistema circulatorio, que van todas las sustancias que nutren y que también modulan, o sea, que permiten hacer acciones, que además le da forma, que le da soporte y que esa telita puede empezar a arrugarse, a contraerse, el músculo no estar en condiciones adecuadas y empieza dolor. Sigamos. Bueno, mira, actualmente, ¿qué es la parte difícil de esto y qué es lo que estamos teniendo? Mira, a veces ya sabemos que más o menos el 90% de las consultas al médico por dolor son por dolor de espalda, ¿cierto? ¿Te ha pasado, Sí. Santiago, en tu consulta? Sí, Listo. porque al 90% de las personas le duele la espalda, o sea que si le duele la espalda no es original, o sea, la mayoría le pasa. Ahora, Exacto. pero resulta, doctora, que solamente casi 2 de cada 10 sabemos por qué es, los otros no sabemos, entonces. Exacto. Las estadísticas dicen que solo el 20% de los pacientes que consultan por dolor de espalda tienen una causa conocida y generalmente es por un trauma agudo, quiere decir, o un accidente de tránsito, entonces ya se conoce que la causa fue por el accidente de tránsito, por ejemplo. Tal vez una de las dificultades de esto es que no contamos con la suficiente tecnología para mirar este tejido, porque se necesita una aparatología muy especial o por lo menos sospechar que puede ser un síndrome miofacial. O sea, no tenemos una tecnología para poder saber exactamente qué es, pero lo podemos suponer por la historia clínica y por el comportamiento. Si un paciente hace un dolor en una zona muscular alrededor de la espalda, porque puede ser en cualquiera de los músculos del cuerpo, pero si ese paciente no tiene un trauma, probablemente sea esta la causa. Eso es más o menos lo que usted está diciendo. ¿Qué seguimos? ¿Cómo hacemos? Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que tú dices, mirar la historia clínica, qué pasó, cuándo apareció el dolor. También hay que mirar las emociones de ese paciente, qué está pasando en la vida de esa persona. Probablemente tuvo una pérdida reciente, se le murió la mamá, el papá, o se divorció, o
algo está pasando en la vida de esa persona. Es una de las cosas que debemos tener en cuenta como médicos y como pacientes. Contarle al médico toda esa parte emocional también. O sea, evidentemente los músculos cargan parte de nuestro cuerpo y hay músculos que nos permiten pues hacer esfuerzos, lo hacemos todos los días en el gimnasio, simplemente subir escalera, necesitamos los músculos, cargar cosas, pero a veces cargamos problemas emocionales y producen el mismo efecto sin que tengamos la carga física y eso termina alterando esta fase y produciendo estos dolores. Doctora, entonces, ¿cómo enfocan ustedes, y usted específicamente, doctora Mirella, ustedes en el sentido de la osteopatía, las terapias manuales o todos estos sistemas terapéuticos novedosos, aunque algunos tienen historia antigua, pero novedosos en enfocar el problema de una manera más integral, cuerpo, mente, relaciones y sobre todo ir específicamente a esta telita y no solo al contenido? Pues mira, primero se observa muy bien la anatomía, la postura de la persona, cómo se sienta, cómo se levanta, cómo se mueve, la fluidez del cuerpo, el estilo de vida de esta persona, el tipo de alimentación, ya que la alimentación aquí, hago un paréntesis, la alimentación aquí es muy, muy importante. Por ejemplo, aquellas personas comedoras de cerdo tienden a tener mayor inflamación de las fascias y empeora este tipo de dolor debido a la histocompatibilidad. Es decir, los tejidos del cerdo se parecen mucho al tejido humano. Entonces, producen mucha inflamación de estas fascias. Bueno. Pobres paisas, pero usted que es paisa por allá. No, yo no soy paisa. No, yo pero soy o sea, bueno, no, sí, pero allá que estudió en Medellín está en este momento en Envigado. No, en Barranquilla. En Barranquilla, pero la metropolitana de Barranquilla. Pero usted está en Envigado, lo estamos llamando en este momento a Antioquia directamente. Pero quiero decir que en Antioquia, bueno, en el Tolima, donde soy yo, también se consume muchísimo cerdo. Es la característica, es como el día a día de la alimentación. O sea, hay más posibilidad por el tipo de moléculas y desde el punto de vista inmunológico que tiene el cerdo versus las del humano cuando se ingiere, entonces produce más fácilmente inflamación de esta parte específica que es la fascia. Bien, pero sigamos, avance con su forma, otra doctora parte, Mirella. Bueno, el tratamiento ¿en qué consiste? Uno, en darle recomendaciones a las personas para su casa, estirar mucho el cuerpo, moverse. Lo que no se mueve se daña, se oxida y se daña. Entonces hay que mover el cuerpo. Le recomendamos mucho a las personas que se muevan y les enseñamos a hacerse movimientos suaves, sostenidos en la zona de dolor o en toda el área periférica de la zona de dolor. ¿Por qué es tan importante los estiramientos? Porque a veces un dolor de cuello viene por un problema de la zona lumbar. Recuerden que estamos hablando que esta tela recubre todo el cuerpo. Entonces, por una arruguita que tengamos en la zona lumbar, nos empieza a alar la zona cervical, a tirar. Entonces, esto va a producir un dolor cervical. O sea que puede ser un problema en un sitio y puede ser relacionado con un estado emocional, con una mala postura, generar un dolor a otro lugar. Generalmente le decimos a las personas que es por la edad y resulta que todo el cuerpo tiene la misma edad y si le duele en un sitio es porque es mala postura, es mal uso de la edad, no es la edad en sí mismo. Porque hay gente, hay personas de 80, 70, 90 años incluso que he visto con un movimiento y una capacidad porque lo han utilizado el cuerpo bien toda la vida. Esta inflamación, más la mala postura, más la tensión emocional, todo esto puede incidir, además de un trauma, por supuesto, en tener este síndrome miofacial, que es un síndrome donde duele. Síndrome de medicina es cuando hay muchísimas más síntomas que se van uniendo en una sola entidad que decimos nosotros, y entonces hay dolor, diarrea, fiebre, en fin, cosas. En este caso es dolor miofacial, si es una cosa puntual. Siga, doctora. Sí, mira, una forma muy fácil y de pronto muchos oyentes que están en línea en este momento están sufriendo de la famosa fibromialgia. Sí. Entonces, cuando se enfoca la fibromialgia de una manera integrativa y con terapias de liberación miofacial, el resultado es excelente. Tiene muy buen resultado en este tipo de personas. Y vuelvo y les recomiendo, no se queden quietos. Hay que mover el cuerpo para que el dolor mejore. Bueno, pero una barranquillera lo dice, ¡bailen! Así. Exacto, tienen que ir al Carnaval de Barranquilla. Eso, ya hay una invitación. Me voy simple y llanamente por salud.
No importa Sí, lo sí, que sí. haga, pero me voy por salud porque voy a moverme, voy a mover todas mis fascias que cubren los músculos y voy a estar allá haciendo ejercicio para poder tener buena salud. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con la doctora Mireya Paz. Seguimos en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con la doctora Mireya Paz González. Ella es médica cirujana también, especialista en medicina ayurveda y especialista en terapias manuales. Ella está haciendo además la maestría de terapias alternativas y de medicina alternativa en la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis específicamente en osteopatía. Ella nos está hablando sobre el síndrome miofacial. Nos ha hecho reconocer, porque generalmente no tenemos en cuenta esta fascia, esta telita, como lo vemos en los pedazos de carne cuando la compramos, una telita que es muy brillante, gelatinosa además, que recubre muchas partes de nuestro cuerpo, específicamente en este caso los músculos. Y estas telitas que nos une, que nos nutre, porque lleva ahí los vasos sanguíneos, los nervios y toda una cantidad de sustancias a través de estos anteriores, que forma además una estructura y le da soporte al músculo. Cuando esta se va arrugando, se va alterando, pues puede producir dolor. Sabemos que el 90% de la población mundial sufre dolor de espalda. Solamente el 20% de toda esa población lo tiene causado por un trauma, por una lesión específica. Los otros no. Y puede ser, en muchos casos, por este tipo de alteraciones de la fascia, que se va arrugando, se va encogiendo y va generando molestia, que puede ser local o puede ser a distancia. Y generalmente puede ser producto de estados emocionales, tensiones psíquicas, producto de algo que le haya pasado en la vida, la persona no pueda cargar adecuadamente. También puede ser producto de inflamación, producto, por ejemplo, de la dieta, como es el caso del cerdo, el excesivo consumo de cerdo, o también puede ser por mala postura, como hacemos permanentemente al permanecer de una manera inadecuada. Hoy, por ejemplo, el uso de los dispositivos móviles nos lleva a que tengamos una postura inclinada cuando no utilizamos adecuadamente nuestra capacidad de vivir erguidos como deberíamos hacerlo, como lo obtuvimos a través de la evolución y la hemos perdido en la involución de los últimos años. Y nos está hablando de cómo empezar entonces a verlo desde una manera integral. Uno de los grandes procesos modernos es la fibromialgia. Tuvimos un programa hace pocos días maravilloso con la doctora Yanira Paipilla y hablábamos de lo que significaba esto, esa hipersensibilidad que tenían los pacientes, y nos invita siempre el terapeuta especialista en estos temas a que movamos el cuerpo, a que hagamos ejercicio, a que caminemos, a que hagamos estiramiento cada vez que podamos para que dejemos de tener esa tensión en el músculo y en la fascia que nos va a generar dolor, alteración, sufrimiento. Siga, doctora Mireya, gracias. Bueno, una manera, mira, en este momento, como lo dijiste en la introducción, soy parte de la Asociación Mundial de Investigación en Fascia, y ahí uno de mis profesores en Estados Unidos, que se llama Thomas Finley, que lo vamos a tener muy pronto en nuestro país enseñándonos mucho sobre fascia, hemos estudiado la fascia a través de un ecógrafo especial, de un tipo de ecografía especial, y nos hemos dado cuenta cómo en las zonas donde hay más dolor y en la zona periférica a ese dolor, la fascia es muy gruesa y se encuentra comprimiendo los nervios. También con él hemos podido estudiar un poquito más sobre la postura y la emoción y el dolor. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que están llenas de un miedo, que están aterrados porque tienen mucho miedo, vemos que empiezan a encorvarse, a hacer como la postura del mono. Esa es la postura típica de dolor. Entonces, ¿qué debe hacer esta persona? Tratar de sacar el pecho, ponerle el pecho a lo que venga, empoderarse, y nos hemos dado cuenta que los niveles de dolor mejoran sustancialmente. Y obviamente con la terapia manual de liberación miofacial empieza a disminuir. Pero esto no solamente lo estamos utilizando en terapia manual, también en cirugías plásticas. Por ejemplo, hay un cirujano plástico de mano, de reconstrucción de mano francés, que ha estudiado esta fascia con microcámaras y el efecto que tienen sobre la cicatrización y los traumas de mano. Entonces ya estamos avanzando mucho en la investigación, en la función de la fascia y
el rol que juega en muchas partes del cuerpo, en las emociones, en el dolor, en las cirugías, por ejemplo. Entonces, ya poco a poco este tema a nivel mundial se ha ido ganando mucho espacio en el tratamiento y en la práctica médica. Bien, es evidente que la investigación científica le da importancia a muchos temas que a veces nosotros no reconocíamos. Esto es el tema de los pequeños procesos en la salud, como los pequeños detalles en nuestra emoción y nuestras relaciones. Pero, ¿qué le pueden hacer ustedes, doctora Mireya, desde el punto de vista del masaje, en las terapias manuales, además de lo que usted nos recomienda? Liberen las emociones, hagan ejercicio, hagan estiramiento. Bien, y ya a nivel profesional, usted que se dedica a esto, ¿qué hacen? Que llega un paciente y dice, tengo un dolor en la nuca que no me lo quito, tengo un espasmo además cervical, me duele la espalda, también me puede dar en los hombros, porque esto puede pasar en cualquier lugar del cuerpo. También puedo tener incluso dolores de cabeza, de tensión muscular en toda la nuca, incluso más arriba. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, lo primero es ver la parte anatómica, cómo está la postura, cómo está el movimiento, como lo mencioné anteriormente. Sí, señora. Luego, medir los niveles del dolor, qué tan fuerte está siendo el dolor en el momento de la consulta, qué tan prolongado ha sido el dolor, es decir, tiempo de aparición. Luego, pues pasamos a hacer el tratamiento, que en el caso nuestro es básicamente manual. Entonces, le hacemos dependiendo de la postura, es decir, a veces vemos que el dolor es cervical, pero el problema está en la pelvis o está en el sacro. Entonces empezamos a tratar primero el sacro, a mirar cómo están las cadenas de fascia a nivel de sacro, mirar cómo está la musculatura que rodea el sacro y mediante movimientos muy suaves y sostenidos, que se inicia de manera superficial y luego se va yendo a capas más profundas, se empieza a liberar la fascia. Obviamente, dependiendo de la zona, pues la técnica manual va cambiando. ¿Qué quiere decir? En algunos casos puede ser un simple pinchazo. Hablo de pellizco. Sí. Un simple pellizquito o pellizcos, o puede ser mover la mano de manera circular con una presión muy específica y se va liberando la fascia. Muchas veces he tenido pacientes que sin ni siquiera llegar al cuello, ya el dolor de cuello ha disminuido en un 80%. También en los pacientes postoperatorios. Si hay personas que han tenido cirugías, deben masajearse esas cicatrices, porque es una de las principales causas de retracción de las fascias, las cicatrices, porque no solo es la cicatriz que vemos en la piel, también hay una cicatriz interna de todo lo que se cortó en el momento de hacer cualquier tipo de cirugía. Otra parte es medir todas las extremidades. Mis pacientes se ríen porque dicen que yo coloreo sobre ellos, pero es porque se va mirando muy detalladamente cada parte del cuerpo, si son simétricas, que está más largo, que está más corto, si está compensando en la marcha. Por ejemplo, vemos que hay personas que van caminando y le vemos como un caminadito raro, o a veces ni siquiera se nota, pero ya las personas que tienen la experticia, que todos los días manejamos y vemos este tipo de personas, pues podemos notarlo. Entonces, pues es la forma, así a grosso modo, es la forma como tratamos estos síndromes miofaciales. Uno puede corregir entonces estos dolores de espalda crónicos que la mayoría de personas terminan haciendo un comportamiento inadecuado. Por ejemplo, tomando analgésicos, sabemos que de cada 3 personas que tienen una falla renal, que puede llegar a ser incluso letal para su vida por hipertensión, porque después terminan en diálisis y que pueden terminar además muriéndose con todas las complicaciones que puede tener esta enfermedad, son causadas específicamente por el uso de antiinflamatorios, o sea, por el uso de ibuprofeno en dosis altas, por el uso de medicamentos similares
que son mal utilizados cuando no son formulados correctamente. O sea, si nosotros hacemos unas técnicas de ese estilo, podemos retirar realmente ese problema, sin analgésicos, por supuesto, y que no solo se quite el dolor del día cuando está uno con ese dolor, sino para el resto de su vida. Sí, claro, perfectamente. Mira, y complemento un poquito lo que estás diciendo sobre los analgésicos. Solo deben ser utilizados cuando es estrictamente necesario. Este año la Asociación Estadounidense de Médicos, la Escuela Estadounidense de Médicos sacó un comunicado donde recomienda que antes de empezar a utilizar analgésicos, sobre todo tipo AINES, se miren otros cuidados paliativos del dolor, como por ejemplo las terapias manuales, la medicina tradicional china, medicina ayurveda, terapias florales, y que los analgésicos sean la última opción. Y lo está recomendando el Colegio Americano de Médicos. Bueno, mira, una de las personas que ven mucho beneficio en este tipo de terapias también son los deportistas, que por el sobreuso del músculo empiezan a tener microtraumas, entonces les disminuye el rendimiento. En personas que aparentemente están sanas, no tienen dolor, también funciona como preventivo. En las personas que sufren de opérculo torácico, que las personas que tienen opérculo torácico, que están oyendo de una, saben de qué se trata. Mira, es un problema entre el cuello y el tórax que se produce por compresión de los vasos que van desde el cuello o de las venas, arterias y nervios del paquete nervioso y vascular que va desde el cuello hacia el tórax y el brazo. Entonces produce una molestia muy horrible y un dolor muy fuerte en el brazo afectado. A veces es bilateral, raramente es bilateral. Produce mucho dolor y sensación de hormigueo. La gente empieza a sentir que se le duermen los brazos y es muy molesto. Entonces, por eso te digo que los pacientes que lo están escuchando de una saben de qué estamos hablando, y porque es una afección muy, muy molesta. Y en aquellos pacientes que ya han perdido la movilidad por enfermedades no tan comunes, pero que también son muy molestas, por ejemplo, tenemos la enfermedad de Forestier, que se produce por una osificación de los ligamentos cervicales y o lumbares. Entonces son aquellas personas que no están moviendo, que giran muy poquitico el cuello, y es porque tienen una osificación de estos ligamentos, es decir, los ligamentos se vuelven hueso, algo así. Mejora mucho la movilidad y la calidad de vida, porque acuérdense que si nos dejamos de mover, empezamos también a engordarnos, a tener muchos dolores. Entonces también se trata de mejorar la calidad de vida en aquellos pacientes que ya tienen enfermedades osteoarticulares o musculares más avanzadas. Entonces nos ayuda a prevenir, a curar y a mejorar calidad de vida. Bueno, doctora, se nos acaba el tiempo. Su exposición ha sido muy interesante, sobre todo una vista diferente, un punto de vista que nos hace comprender no solo el músculo, que es lo que conocemos, sino su envoltorio, que es lo que hace que este músculo se mantenga en estado ideal, nutrido, sostenido, conformado, soportado, y que si se altera, por supuesto, nos da un dolor que puede ser recuperado con técnicas manuales, con cambio de estilo de vida, con adaptación al movimiento y, por supuesto, de una manera integrativa. ¿Usted va a asistir al CAN World Congress, doctora Mireya Paz? Por supuesto, tengo el privilegio de pertenecer al grupo organizador de este gran evento académico, y quiero aprovechar este espacio para invitar a todo el cuerpo médico y a las personas, a todo el cuerpo de salud de Colombia y de todos los que nos estén escuchando a ser parte de este gran evento. Es medicina alternativa basada en la evidencia, para que estemos seguros de brindar una práctica médica eficaz, segura y sobre todo más humana a nuestros pacientes. El CAN World Congress tendrá lugar
en Cartagena, Colombia, Hotel Las Américas, del 31 de agosto al 2 de septiembre. Los esperamos, CAM World Congress. Visiten nuestra página web camworldcongress.com. Inscríbanse, que va a estar muy bueno. Vamos a tener investigación sobre fascias también en este congreso. Bueno, entonces CAM World Congress, la www.com, así, CAM World Congress para las personas interesadas y para poder entonces aprender un poquito más de este tema de las fascias, y las personas que hacen medicina basada en la evidencia pueden demostrar cómo el uso correcto de la presión sobre estas zonas, la postura adecuada, el ejercicio manejado, el estiramiento y el uso de prácticas que generen liberación emocional puede ayudar a que dejemos de tener dolor, y como última alternativa usar analgésicos, pero como primera recuperar lo que está generando nuestro proceso alterado, y en este caso mejorar la fascia que recubre los músculos. Doctora, muchas gracias. Doctora Mireya Paz. Estamos también en Instagram. Dele, diga. Como CAM, busquen CAM, CAM, sí, en el Instagram. Entérense de todos los conferencistas que vamos a traer. Son aproximadamente 37 conferencistas de la más alta talla mundial, conferencias de altísima calidad, y sobre todo conozcan la investigación que se ha hecho en nuestro país en el tema de medicinas alternativas y terapias complementarias. Sí hay evidencia, existe, conózcanla, asistan al CAM. Bueno, doctora, muchas gracias y descanse. Usted también, doctor. Seguro que sí. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.